Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar finalmente del caso Momo Venegas. Pero antes de esa pausa, 2 o 3 de los amigos que están en el Twitter. En el tweet. Gracias, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo, entonces, siguen tuiteando nuestros invitados. Por ejemplo, Roy Cortina tuiteó: qué versatilidad la del ministro guitarreando y qué traición a los redondos. Solo una broma, ministro, le mando un saludo. Nunca traición, en todo caso, ecléctico será. Está muy bien. Bueno, Chino Navarro también tuiteó: hoy volvió el fútbol. Hace un tiempo que en todos los hogares de la patria se pudiera ver gratis el fútbol por la TV, era imposible. Bueno, Cafiero Antonio tuiteó por su parte: creo que el programa Fútbol para Todos es una innovación muy acertada, pero prefiero no hablar de fútbol. Hoy Pobre, estuve en la de cancha Boca. de Boca, dice Antonio Cafiero. Y la gente se pudo asombrar hoy gratuitamente o teniendo que pagar solamente el cable y no el plus, porque antes para ver a Boca, verlo perder 4-1 como perdió hoy, hubieran tenido que pagar, encima pagar y ver a Boca perder 4-1 con Godoy Cruz. Un saludo a los mendocinos que deben estar muy felices. Y River como está 0-0 en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. Un agradecimiento a los 2 diputados, que a Cortina lo conozco por el trato con Twitter, al otro diputado no lo conozco, pero al Chino sí, un cuadro y una excelente persona y un laburante de la política. Antonio, un orgullo del peronismo que estén participando a través del Twitter, ¿no? Muchas gracias por eso también. La pausa y cuando volvamos sí vamos a conversar del caso Momo Venegas. Todavía no cenó, ministro, ¿verdad? No. Pues si tiene que cenar, ir a su casa, se va a acostar como 12:30, a la 1 de la mañana. Sí, me acuesto ¿Cuántas tarde. horas duerme? 4:30, 5. ¿Y tiene tiempo para una siestita? Y si puedo, sí. Ah, Si puedo, sí. la siestita cambia la vida. Pero me decía que se amanecía 2 veces, ¿no? Así que si uno puede, sí, seguro. Momo Venegas, lo que ha ocurrido esta semana, lo poco que ha dicho el gobierno, ¿por qué ha dicho tan poco? Quizás porque El no... gobierno no tiene que decir nada. ¿Mm? Por una razón elemental, no tiene que opinar sobre esa situación. Solamente en la cabeza de algunos loquitos o de algunas mentes afibradas puede caber, primero, que se lo apriete a un juez, perdón por el término, pero así se habla en la calle, que se apriete a un juez. Y segundo, que suponga que la presidenta de los argentinos va a autorizar a cualquier funcionario a que apriete un juez. Solamente a un loquito se le puede ocurrir semejante estupidez. Entonces, es un tema que está en el marco de la justicia y que se tiene que resolver ahí, donde están los elementos, la causa, y los que hablaron debieran conocer la causa antes de opinar. ¿Usted sabe de qué es culpable Venegas? Conozco como el tango, dicen que dicen, no tengo más datos que eso, pero para aportarle a todos estos cráneos que rondan alrededor de él y del doctor Duhalde, que la verdad que vive dando vergüenza ajena a sus expresiones, si le llegaran el artículo 383 y 394 del Código Procesal Penal, sabrían que la detención procede cuando hay elementos suficientes para escuchar del imputado una declaración indagatoria. Entonces, ¿está dentro del marco de lo que dice el Código Procesal Penal? Sí. Ahora, ¿qué es lo que le digo? Puedo decir yo, ¿es culpable o no es culpable? No es mi responsabilidad. ¿Pero por qué no ni lo la del llevaron a gobierno. Capaccioli, por ejemplo, para entender? No es un tema mío ese tampoco, lo tiene que No, resolver el ya no le juez. estoy preguntando a usted por qué no lo llevaron ustedes. ¿Por qué cree usted desde su Pero conocimiento no de la lo justicia? sé. Lo único que me ocupé yo de hablar cuando La Nación, con la misma mala fe que hace Clarín permanentemente y el hermano menor que es la editorial Perfil, lo único que me encargué de aclarar es que Nación decía: está por la campaña, y después la nota decía cualquier cosa distinta que lo que decían sus títulos. Yo lo que dije es: miren, la campaña, el responsable era Alberto Fernández, no era Capaccioli. Capaccioli puede ser amigo, puede ser la mano derecha, puede ser su mejor, lo que quiera, de Alberto, pero el responsable era Alberto y no está citado Alberto, con lo cual no tiene nada que ver la campaña, que es lo que me interesaba a mí de fondo. El responsable en este caso de la campaña era Alberto, de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Esa era la fórmula. Entonces, lo único que me encargué de aclarar es eso, y que hasta donde yo conozco, no conozco la causa, tengo que hablar por boca de ganso por las expresiones de los propios diarios. Lo que dicen de Capaccioli es que un procesamiento es por un tema de malversación de fondos de las cajas chicas, utilización de fondos públicos para otra cosa que para lo que habían sido asignados, y en el otro caso es
algún cuestionamiento respecto de la aplicación de los fondos de del APE, como se conoce, del Fondo de Administración de Programas Especiales, para determinadas obras sociales, que está siendo cuestionado por la justicia. Es todo lo que conozco. Ahora, bajo ningún punto de vista aceptaría en ninguno de los casos a tomar la responsabilidad de decir yo si son o no son responsables de lo que se les imputa. ¿Qué tengo que saber yo de eso? Por lo menos es cierto que sí, el gobierno le pidió a Ollarvide, por favor, doctor, adelante la indagatoria porque hay conmoción social. No tiene que hacer eso el gobierno. Además, un llamado, como dice el diario de Zanini. Además, vuelvo a insistirle, los dos artículos que le mencioné, el 383 y el 394, dice que la indagatoria será dentro de las 24 horas y eventualmente, ante la decisión del magistrado, puede ampliarla por otras 24 horas más, que se ve que es lo que hizo en primer lugar el juez y que después decidió volverlo conforme lo establece el propio Código Procesal Penal. No es un tema que yo tenga que meterme, es una decisión que está tomando el juez. Julieta, y los Twitter. 2 tweets por ahora de nuestros invitados en el Twitter en @BDL Víctor Hugo. El primero es de Roy Cortina. Dice así: la mafia de los medicamentos y el narcotráfico son temas muy graves que deben ser investigados y evitar que se conviertan en la interna peronista. Y por su parte, el Chino Navarro tuiteó: Venegas, gerente calificado de la sociedad rural, traicionó a los trabajadores rurales junto a su socio Dualde, son punteros de Mañeto. Eso tuiteó el Chino Navarro en @BDL Víctor Hugo. Tema que también queríamos tratar con usted, ministro, es el de la ley de drogas que este año se va a votar. Usted es un hombre que ha trabajado muchísimo. Le voy a mostrar algo que quizás seguramente no vio de la semana pasada de nuestro programa hablando de este tema. Esto es en Mendoza, alguien que tenía unas plantas de cannabis, que es llevado preso por esto, por lo que quizás a partir de la ley nueva no sea delito, y es tratado de esta manera. Tengamos en cuenta que se inician alrededor de 12.000 causas por año por tenencia de drogas, de las cuales más de 10.000 terminan siendo consumidores de drogas. Nos damos cuenta que el 80% del laburo en drogas que hizo la justicia federal fue persiguiendo a consumidores, con la consecuente plata que se dilapida, con la consecuente sobrepoblación carcelaria que hay de consumidores que están esperando poder demostrar que son consumidores. Las mismas cifras lo dicen. Y si nos atenemos al total, de más o menos hay 22.000 causas se inician en la justicia federal, en total, por distintos o diversos delitos, complejos obviamente. Si tenemos en cuenta que 10.000 causas son a consumidores, nos damos cuenta que el 45% de la fuerza que destinó la justicia federal a perseguir los casos y los delitos más complejos del país fueron a resolver si un pibe que tenía 2 porros encima, por ejemplo, era o no un narcotraficante. El autocultivo te mejora la salud de las personas porque saben que están consumiendo, mejora la seguridad de las personas porque no tienen que frecuentar un ambiente criminal, y sobre todo por un tema ético, Víctor Hugo, porque el Estado agarra y dice: persigamos el narcotráfico, nosotros perseguimos el narcotráfico, pero al prohibirle al usuario de cannabis cultivarlo en la casa, lo obligamos a financiar el narcotráfico. ¿Qué estamos haciendo? Entonces son los usuarios los que están financiando el narcotráfico que el Estado dice perseguir. Nosotros discutimos una acotación respecto del tema de Venegas que sí me gustaría aclarar. Si bien nosotros no vamos a hablar del tema puntual de la justicia, que es un tema que le va a resolver el sí, lo que somos cuestionadores, y el Chino ha dado pie para este tipo de aclaración respecto de lo que sucede con el trabajo esclavo. Nosotros, yo siendo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, declaré montones de fraudes laborales por, entre comillas, teóricas cooperativas, no eran cooperativas, por supuesto, una falta de respeto utilizar ese nombre, que se valían de contratos fáciles y en estas condiciones de trata que es la que estamos viendo. Bueno, se descubrieron un montón por la responsabilidad que tuvieron los funcionarios municipales, los funcionarios policiales, los jueces, los fiscales que se animaron, y recién después apareció el gremio de Guatre haciendo un rezongo por este tema. Eso es muy cuestionable y eso lo quiero sí aclarar en cabeza de Venegas. Este tema, la Argentina tuvo una historia en esto. La administración Nixon es la primera que comienza con una política represiva y que López Rega compra con mucha facilidad. Eso de parangonar al traficante con el consumidor.
Eso funciona hasta el 85, donde un voto del doctor Petraki, para mí, para poner en un cuadrito, lo lleva al marco del artículo 19 de la Constitución, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el orden, la moral pública ni perjudican al tercero, están reservadas a Dios y exentan la facultad de los magistrados. Lo define como una acción privada de los hombres y funciona hasta el 88, que sale la Convención Internacional más represiva que las políticas anteriores, y en el 89 aparece la 23737, que es la ley de drogas argentina, totalmente represiva. Pasaron muchísimos años. Nosotros en el 2006, 2007, yo fui a Ginebra a plantear el cambio de paradigma para los argentinos, que no es otra cosa que definir claramente que los derechos humanos de segunda generación, salud por un lado, cuidemos la salud del consumidor abusivo, del adicto, esto es importante, y vayamos por las pirañas, los que le venden mugre a nuestros pibes para que consuman. Esta es la tarea. Fuimos detrás del Uruguay, ellos tienen un trabajo muy importante, Milton Romaní y Jorge Vázquez, hermano del presidente Tabaré Vázquez, un trabajo muy bueno, fuimos con ellos, íbamos detrás de ellos en esta postura. Con el tiempo, el presidente de ese foro, que es el foro más importante del mundo en términos de narcotráfico, terminó diciendo lo mismo que nosotros. No digo que sea por nosotros, pero lo mismo que nosotros. Vamos por la salud y contra las pirañas, dijo el término que me gustó y se lo tomé para utilizarlo. Después aparece la administración Obama, que dice exactamente lo mismo. Las políticas represivas no redujeron un solo metro cuadrado de producción, no redujeron una sola red de narcotráfico, no bajaron un solo de los consumidores. Las condiciones hay que darle otra posibilidad. Ministro, no puedo ser muy elocuente en la despedida por falta de tiempo, pero estoy muy agradecido. No, gracias a usted. Muy amable. La última pausa y ya vamos al cierre. Si nos está mirando Sofovich, que creo que está mejor, le mandamos un saludo. Debe estar pensando, cuando estoy yo, no me entregan un poquito más tarde. Pedimos permiso, dada la nota que estábamos haciendo. Exactamente. Y nos tenemos que ir, Julieta, pero hay un tuit que Sí. me parece no debemos soslayar. Sí, le agradecemos por supuesto a Antonio Cafiero todos sus tweets durante todo el programa. Bueno, y uno de sus últimos tweets fue: quiero expresar mi solidaridad con mi compañero y amigo Momo Venegas. Además de, obviamente, agradecer la participación en el programa y contarnos que le parece muy novedosa esta forma de participar en bajada de línea, así que muchísimas Para gracias. ser promedio, Chino Navarro decía que Venegas es gerente calificado, la sociedad rural traicionó a los trabajadores rurales junto a su socio Duvalde, un puntero de Mañeto. Pero tenemos dos extremos en respecto al mismo personaje que es el Momo Venegas. Gracias, Julieta, como siempre. Gracias a vos, Un placer Víctor Hugo. compartir este domingo en nuestra bajada de línea. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.